¿Alguna vez has llevado a tus hijas al psicólogo? Sí, las he llevado. Mira, yo tengo dos hijas que ya son jóvenes, pero en sus momentos de adolescentes, pues sí han habido, puedo decir, crisis bastante importantes, ¿no? ¿Qué te digo? Contestar, tirar la puerta, falta de respeto en muchos sentidos, ¿no? Lo cual pues derivó en una desconexión única. Entonces en ese momento como mamá sentía mucha culpa y necesitaba ayuda, o sea, decía, ¿qué hago? ¿Quién me ayuda? Y obviamente pues la primera instancia era buscar un psicólogo, ¿no? Un terapeuta que la ayude a ella, porque era lo que yo pensaba, que ella necesitaba ayuda. Realmente no ha habido muchos cambios, tampoco desmerezco, o sea, realmente mis hijas de repente han puesto de su parte, pero no en lo que a mí me parecía, ¿no? No solamente he probado con psicólogos, también, bueno, pues no, autoayuda, no sé, respiración. Me decían, hay un retiro espiritual, ¿no? Para que de repente ella pueda entrar en sí, y también iba, o de repente por ahí había un curso de desarrollo personal para adolescentes y también la metía. O sea, sí, en esas etapas he intentado de muchas formas que mi hija o mis hijas, ¿no? Traten de ayudarlas a través de otras personas, pero no me daba cuenta que, o sea, las que necesitaba ayuda realmente era yo, no ellas, ¿no? Y eso lo encontré cuando pues me di cuenta que era yo el problema, ¿no? Y que era yo quien tenía que trabajar. Y realmente desde que yo trabajé conmigo misma, o sea, todo cambió. No puedo, quizá puedo utilizar la palabra mágicamente, pero o sea, realmente todo cambió. O sea, fui yo quien tuve que cambiar. ¿Y tú, V? Coincido con lo que tú mencionas. Yo opino de que muchas veces el trabajo del psicólogo está centrado netamente al chico, al adolescente, ¿no? Sí, si bien es cierto, entran los padres, se dan pautas, dinámicas de trabajo en casa, qué cosas hay que reestructurar dentro de la casa, pero muchas veces queda ahí, ¿no? Muchas veces las mamás o los papás son los que realmente necesitan este trabajo a nivel personal, son los pilares, ¿no? O sea, si no se cambia el contexto, si no se cambia el entorno, o sea, el adolescente nunca va a cambiar, no hay forma de que cambie, ¿no? Por más que vaya al psicólogo y regule todas sus emociones, si el contexto sigue siendo el mismo, no hay cambio. Sí, de eso me di cuenta, porque, o sea, qué ganado que ella, digamos, venga en otra actitud. De todas maneras, cuando en casa iba a encontrar lo mismo, el mismo conflicto, la misma dinámica, la misma mamá, el mismo papá, renegón, renegona, con sus cosas, ¿no? Los mismos conflictos de los padres los también. Los mismos conflictos de los padres, por supuesto. Entonces, obviamente, no había cambio, ¿no? O sea, no le estábamos ofreciendo pues un verdadero cambio, ¿no? Que solo lo encuentras cuando te ayudas a ti mismo, ¿no? Y tú como psicóloga, ¿cómo te está yendo con tu hijo que ya es adolescente? Ahí hay una anécdota que me gustaría comentarte. Bueno, yo te cuento que hace tiempo yo trabajaba en un jardín, después trabajé en un colegio. Y bueno, el trabajo del psicólogo dentro del colegio es el poder darle pautas a los padres para poder, no sé, hacer cambios en la casa, el que puedan regular sus emociones, cómo trabajar con, no sé, con castigos, consecuencias, o el hecho de que puedan entender a los chicos. O sea, se dan muchas pautas a los padres, también, bueno, con las escuelas para padres también. Porque, bueno, ese es el trabajo, ¿no? De un psicólogo dentro del colegio. Es más, yo tenía una formación en psicología positiva. En el colegio nos capacitaban constantemente también con este tipo de metodología de la crianza positiva. Y tenía todo el conocimiento para hacerlo, ¿no? Y realmente me iba bastante bien. O sea, en el colegio, bueno, los padres me reconocían mucho, porque las cosas que aportaba y todo ello les ayudaba bastante, ¿no? En algunos aspectos. Pero pasaba algo que yo no podía implementarlo con mi propio hijo en ese momento, ¿no? Y ahí viene el dicho de en casa de herrero, cuchara de palo. ¿No? ¿Cómo es? En casa de herrero, cuchara de palo. Ya, eso. Entonces, yo me sentía incoherente porque yo tenía todo el conocimiento de qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer y todo lo demás, ¿no? Pero me sentía súper frustrada porque no entendía por qué yo no podía. A la hora no podía ejecutarlo. A la hora terminaba gritando, terminaba invalidándolo, terminaba diciendo las cosas son así, no me parece lo que tú haces o de eso te vas a enojar. Terminaba presionando bastante, obligándolo de repente a hacer las cosas que para mí eran las correctas, ¿no? O cómo debería de comportarse, y si no lo hacía lo castigaba. Que son cosas que pasan, ¿no? Pero mi forma de hablar, de reaccionar,
no era acorde a lo que yo predicaba y a lo que se supone que tenía que hacer, ¿no? Y yo no entendía qué pasaba conmigo. Y obviamente me sentía culpable, ¿no? Porque decía, o sea, ¿cómo es posible que hable de esto y no lo pueda hacer? Hasta que empecé a trabajar en mí y, bueno, cuando empecé a trabajar mis temas emocionales, realmente las cosas empezaron a cambiar, ¿no? Cuando yo recién empecé a tratarme, no con juicio hacia mí misma, empecé a no enjuiciarlo. Cuando yo empecé a escucharme a mí, recién empecé a escucharlo y tomar en cuenta su opinión. Cuando yo empezaba a validarme, recién pude empezar a validarlo. Y ahí es donde recién todo este conocimiento que yo ya sabía podía empezar a ponerlo en práctica, porque antes no podía y me chocaba contra la pared una y otra vez y cada vez me frustraba y veía como mi hijo crecía más, se distanciaba más, sabía que algo iba a pasar o que se estaba generando consecuencias en él y no se podía, ¿no? Sí, me parece importante acotar lo siguiente, que nuestra parte adulta es consciente de que está mal y de que no debemos, ¿no? De que no debemos gritar, no debemos tratar mal, pero nuestra parte inconsciente, nuestra parte de niño, no lo entiende. Y cuando estamos en una situación, digamos, de alerta, sencillamente esa parte inconsciente o esa parte de niño aflora con toda la herida y es la que reacciona, ¿no es cierto? Y provoca que de repente no seamos esas madres que queremos ser. O lo que comentas, ¿no? Que por un lado promueves la parte de conocimiento, lo que sí se debe hacer, la teoría, pero no la aplicamos en la práctica. Y bueno, a mí también me pasó como maestra que soy, o sea, mi trato con los niños era totalmente opuesto al trato que tenía con mis hijas, porque con mis hijas se me salía todo eso que no se me salía con los chicos, ¿no? Uh-huh. Y también ahí me doy cuenta que es eso que tenemos dentro que no nos permite ser esas madres sanas que queremos ser, porque queremos ser madres sanas, nada más que hay algo que no nos lo permite. Claro, y ahí es donde también tampoco funciona el tema de las respiraciones, ¿no? El hecho de que ya voy a respirar para poder calmarme y poder enfrentar esto. Muchas veces sí funciona y otra vez, pero no sé, mi hijo me tiró a la puerta y me dijo, no sé, no te metas en mi vida. Pues, o sea, hay salir a respirar antes de reaccionar es bien difícil. Sí. Es bastante difícil. Y por último, puedo salir a respirar y a la hora regreso. Y no, igual estoy con toda la cólera, el fastidio, el enojo. Y todo ello. Sí, acá hay dos cosas, me parece, ¿no? Una es la motivación que tú tienes como mamá y eso que dices, no voy a hacerlo, no voy a gritarlo, que es tu parte adulta, pero también está la voluntad de que cuando llegue el momento no lo puedes hacer, no lo puedo controlar. Te obliga. Ajá, ¿Sabes? Algo que tú dices, no lo quería hacer, pero lo hice, ¿no? Y después entras en esa culpa y en ese arrepentimiento que te acompaña y engrandece todo ese cargamontón que estás cargando como mamá y estás como ya desbordada, no sabes qué hacer. Y el tiempo se pasa y el hijo va creciendo y sencillamente creo que las consecuencias cuando ellos son grandes pues recién las vemos, ¿no? Sí, claro. Y es que muchas de estas cosas están solamente centradas en el hijo, en el adolescente. No están centradas realmente en lo que se tiene que trabajar, que son los padres, ¿no? La gran mayoría de conflictos de los adolescentes es porque están repitiendo exactamente la misma dinámica que hay en casa, las mismas reacciones que hay en casa, y también el mismo conflicto entre los padres también genera mucho impacto emocional en los estudiantes, ¿no? Los adolescentes. Entonces ahí es bastante importante que los padres, las madres, los padres se permitan trabajar ellos mismos a nivel personal para que cuando ellos sanan sus heridas y trabajan sus temas personales y mejoran también la relación de pareja, en el caso de las personas, bueno, que están en pareja, también empiezan realmente a construir ese hogar seguro y sano para los adolescentes. Así es. ¿No? Entonces, ahí creo que recién se puede decir que hay un cambio, cuando el foco está centrado en los padres y no específicamente en el adolescente. Así es. Y es por eso que estamos aquí nosotros.
Antes de continuar, queremos decirles algo. Si tú te identificas con esto, que ya intentaste muchas cosas y no te funcionó y tu hijo sigue teniendo muchas reacciones que a ti te enojan, te irritan y tú terminas gritando, reaccionando mal y quieres que las cosas cambien, en el link de la descripción tenemos nuestro acceso a nuestra comunidad de WhatsApp. En esta comunidad compartimos constantemente contenido, material que te puede ayudar a trabajar en este aspecto y no estás sola, estás con todas las mamás que también están batallando con lo mismo en su día a día. Antes de continuar con este video, soy Claudia Ramos Alarcón, educadora por más de 20 años, también coach educativa y familiar, madre de jóvenes, de 2 hijas jóvenes ya, y desde mi experiencia también quiero contarte cómo me fue con su adolescencia. Mi nombre es Dubé de la Torre Lafoz, yo soy psicóloga, psicoterapeuta y así como estaba narrando hace un momento, a través de mi experiencia personal también, acompañamos a madres de familia a poder trabajar ellas mismas sus temas emocionales y todos los bloqueos que le impiden poder construir una relación sana con su hijo. En este video te vamos a explicar 3 cosas. 1, por qué todos los consejos que seguiste no generan un cambio sostenido. ¿Qué hay en común en todas estas herramientas que has utilizado que hacen que no puedes salir de ese ciclo? ¿Y qué tipo de herramientas o trabajos puedes realizar que sí generen un buen vínculo con tu hijo? No te vamos a decir que instaures un nuevo cambio diferente. Lo que vamos a hacer es que puedas entender por qué todo esto que estás haciendo no funciona. Y el solo hecho que lo entiendas te va a llevar a poder poner el foco en lo que sí realmente funciona. Antes de continuar, si lo que vas escuchando te vas dando cuenta que esto es diferente a lo que ya has escuchado, en el link de la descripción está nuestro video Madres Felices e Hijos Felices. Ahí encontrarás el paso a paso de qué hacer para que dejes de gritar y así puedas construir el vínculo sano que quieres con tu hijo. Duber, ¿qué te parece si vemos esas 5 razones por las que esos consejos no funcionan? No porque sean malos o porque estén equivocados, sino porque de repente no han sido enfocados en quien debían ser enfocados, que es a la mamá. La primera razón es que todas las herramientas y todo lo que se hace, todo lo que hace la mamá, va enfocado al hijo, no a ella. O sea, básicamente la importancia máxima es el hijo pensando que es él quien tiene que cambiar y no verdaderamente quien es la madre. En este caso, la mamá se preocupa por conseguir un psicólogo, por ver qué herramientas, qué consejos puede aplicar el hijo, ¿no? Para que pueda cambiar la conducta o eso que genere el conflicto entre ambos, ¿no? Pero ahí no se da cuenta que el principal foco es ella, es la mamá quien está cargando o está desbordada de toda la carga acumulada, ¿no? Tanto de su niñez, de su trabajo, de la familia, todo eso que le embarga y hace que realmente su sistema esté siempre en un modo alerta, en un modo de amenaza, y aunque ella no quiera, pues reacciona. Y reacciona de la manera que no quiere, que le genera culpa. En este caso, es la mamá quien tiene que trabajar en ella misma para poder salir de toda esa carga emocional que la viene agobiando y que no le permite tener ese vínculo y esa conexión con el hijo. Esta razón me parece una de las más importantes, ya que todas las herramientas, los consejos van dedicadas al hijo, ¿no? Y es más, la misma mamá en su preocupación busca un especialista, una herramienta, un libro o algo que pueda ayudar al hijo, cuando en realidad tendría que enfocarse en ella misma, ya que es ella que se siente desbordada, se siente acumulada emocionalmente, que no le permite estar, digamos, en una posición de escucha, de paciencia, de comprensión, y lo único que hace es explotar. Entonces, cuando decimos que esta razón es importante, es porque todas las miradas van al hijo, a que él tiene que sanar, al que él tiene que corregir, pero verdaderamente deberían ir a la mamá, ¿no? Que es quien tiene que descargar emocionalmente toda esa carga que tiene.
Claro, ese es un punto importante, ¿no? De que esperan de que el hijo sea el que se regule emocionalmente, tiene que ser el hijo el que tiene que, no sé, bajarle la cantidad de horas que está mirando a las pantallas o los videojuegos, está enfocada que el hijo pueda seguir rutinas, el que obedezca, de repente se le da premios o se le da castigos si es que no sigue las rutinas o los acuerdos que hay en la casa. Y también se dan, ¿no? Algunas pautas a la mamá, ¿no? Y bueno, sí, generalmente se hace eso. Se le dice a la mamá de que tiene que regularse, no tiene que gritarle, tiene que escucharlo, tiene que validarlo, y ya súper, pero nadie se pone a pensar qué pasa con la mamá, o sea, ¿por qué no puede escuchar a su hijo? ¿Por qué no puede regular sus emociones? ¿Por qué termina gritando? Por más que no quiera, ¿por qué termina gritando? ¿No? Entonces, ahí es donde creo que se atoran muchos procesos, porque la mamá sabe que no tiene que gritar, ¿no? O sea, es más, yo creo que una mamá, o tú no sé si te has levantado, creo que no le pasa a nadie diciendo, hoy voy a gritarle a mi hijo. ¿Te pasa alguna vez? No, No hay forma. Oye. Al contrario, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, pero nadie se pone a pensar, ¿qué pasa con nosotros que impide que hagamos eso que ya sabemos que tenemos que hacer? Y ahí es donde el foco es principal, ¿no? Identificar todo eso, o sea, las heridas emocionales, la gestión emocional, que la mamá aprenda a regularse, que pueda sanar, bueno, lo que te mencionaba hace un ratito, redundando nuevamente la herida emocional, o también viendo qué cosas ella ya aprendió, ¿no? Porque obviamente la mamá, o sea, nosotros venimos de padres que han sido pues criados como con mucha dureza, con mucha rigidez, ¿no? Claro. Entonces, al ser padres que han sido criados con mucha rigidez, con mucha dureza, pues obviamente nosotros al vivenciar eso, vamos a repetir exactamente lo mismo porque es lo que hemos aprendido, lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, no se puede. Así es. Entonces, el primer paso en esta razón sería, yo como mamá tomo conciencia de que el problema no es mi hijo, sino soy yo y todo lo que está dentro de mí, que es lo que tengo que aprender a sanar. Uh-huh. Y el ánimo creo que no es de repente que vean las mamás que ellas son las culpables de absolutamente todo. No, para nada, al contrario. Es esa toma de conciencia amorosa a ti misma de que hay algo en ti que necesitas mejorar. Y todo eso para un cambio positivo para toda la familia, ¿no? Especialmente para el hijo. Ok, entonces. Okay. La segunda razón es que te dieron técnicas para algo que está mucho más profundo, ¿no? O sea, muchas veces las técnicas están basadas en, no sé, cuenta hasta 10, sal del cuarto antes de que empieces a gritar, date cuenta qué está pasando y salte afuera para que no termines reaccionando mal, o que tienes que acercarte y ponerte a su altura y hablarle con un tono de voz más tranquilo, más sereno, o que tienes que validar su emoción. Pero, ok, sí, esas técnicas funcionan, pero son muy superficiales, ¿no? O sea, realmente no va a funcionar si es que hay un tema emocional más profundo. Y ahí te cuento, Claudia, algo que a mí me gusta mucho comentar con las personas que trabajo para que vean cómo es que funciona. ¿Qué pasa, Claudia, si es que tú tienes un hombro dislocado y yo pongo mi mano encima? Va a doler. Va a doler. Y mi pregunta es, ¿te duele porque te pongo la mano encima o porque está dislocado? Está dislocado. Porque está dislocado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser tu primera reacción si yo pongo mi mano encima? Voy a reaccionar. Vas a reaccionar, obvio, porque hay dolor. Así ¿sí? es. No hay forma que te ponga la mano encima y es, ay, qué bien que me pones la mano. O que no digas nada. No, duele. Y tu primera reacción va a ser o ponerte a la defensiva o empujar a la persona. Así ¿sí? es. O quizás decirle, no me toques porque está dislocado, ¿no? Entonces, si tú tienes tu hombro dislocado, ¿qué tienes que hacer? Ir al doctor, hacerlo arreglar, pues no yeso o lo que tenga que hacer para sanarlo, para curarlo. Exacto. Y una vez que tu hombro ya empieza a mejorarse, ya está rehabilitado y todo lo demás, si yo pongo mi mano encima, ¿va a doler? No, quizás algo, pero totalmente va a estar bien. Exacto. Entonces, es muy diferente a que yo ponga mi mano encima y que reaccionas porque tu hombro está herido, a que yo pongo mi mano encima y que sí, quizás siento una presión o algo, pero no hay dolor, no hay esa sobrereacción, ¿no? Entonces, muchas veces, si la mamá tiene heridas emocionales de abandono, de rechazo, de invalidación, o sea, lo único que hace su hijo es poner la mano encima de su hombro y obviamente va a reaccionar, ¿no? Y ahí te cuento un poco mi experiencia. Una de las cosas que más me molestaban de mi hijo era cuando
yo sentía de que trabajaba muchísimo y yo llegaba a la casa y él me reclamaba por algo. Era como que hice 10 cosas bien y una quizás no alcancé a hacer. Y por esa una que no alcanzaba a hacer, él cuestionaba y criticaba, ¿por qué no hiciste eso? Porque es lógico, igual es un adolescente, ¿no? Los adolescentes van a cuestionar y mencionar su expresión, no van a decir de repente las cosas súper bien, porque ni siquiera están maduros para poder gestionar adecuadamente sus emociones, pero para mí era un detonante, pero así terrible, porque yo en mi infancia muchas veces me esforzaba mucho por hacer las cosas y era siempre más, o sea, siempre estaba mal, nunca era suficiente, siempre un paso más, y por último tenía un pequeño error y el foco era en el error, y todo lo que sí hice fue totalmente rechazado, tirado a un costado, y todo se centraba en ese pequeño error que yo hacía, ¿no? Entonces, cada vez que mi hijo hacía eso, por más que es válido que me cuestione eso que de repente le dije que no iba a hacer, mi reacción era una sobrereacción, ¿no? O sea, tocaba mi hombro dislocado y salía todo mi enojo y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí respirar hasta ahí es salir del cuarto, pues no funciona, ¿no? Exacto, no funciona. Y eso acá es algo importante, ¿no? Que todo queda grabado en nuestro inconsciente. Y si hemos tenido una herida, o si has tenido una herida de niña y no la has podido sanar, pues esa herida te va a doler ahora de adulta tal cual, como ese hombro que lo dejaste dislocado, ¿no? O sea, lo dejaste todo el tiempo dislocado, y ante cualquier situación que tú de adulta mires y te recuerde o te conecte con esa sensación, pues sencillamente vas a reaccionar. Usualmente es lo que pasa con nuestros hijos, ¿no? Todas las cosas que ellos puedan hacer y que nos moleste, no es lo que ellos hacen, sino lo que tiene que ver con nosotros en eso que está pasando. Y es ahí donde venimos a poder sanar, o el tema de profundizar en que no, ¿cómo te puedo decir? Se me huele, ya. Es ahí donde venimos a sanar, ¿no? A esa palabra que tú dijiste, a profundizar, no a buscar de repente una herramienta que sea paliativa, que me ayude en el momento, sino a sacar a la luz esa herida verdadera que me está haciendo detonar ante esas acciones que de repente después te vas a dar cuenta ni siquiera eran motivo para explotar de la forma como lo hacías, ¿no? ¿Y qué te va a ayudar? Sencillamente, cuando tú sanes, eso mismo que te hacía molestar, ahora lo vas a poder ver de diferente forma, lo vas a poder comprender, de repente lo vas a poder gestionar, pero ya desde tu paz, desde tu calma, ya no desde esa herida, ¿no? O ese modo alerta en el que estás que te hace explotar. Y ahí también no es que el chico lo dejas de lado como que ya sí lo comprendo y ya no hago nada, ¿no? Al contrario, ya lo puedo guiar y orientar a que si hizo algo incorrecto, no sé, si me tiró la puerta en la cara, pues obviamente eso no está bien, ¿no? Es una falta de respeto. Exacto. Pero hay una gran diferencia entre enseñarle y que aprenda que es una falta de respeto porque me tiró la puerta en la cara, para que él realmente tome conciencia, se disculpe y vea todo eso, al yo sobre reaccionar, gritarle en mi casa no vas a hacer lo que tú quieres, y le tiro la puerta o de repente lo golpeo, porque todavía hay hogares que todavía golpean a sus hijos, ¿no? Por más que o sea, van a la cárcel si es que lo golpean a sus hijos, no los pueden quitar, pero todavía hay mucho de eso, ¿no? Entonces, llegar a corregir a mi hijo es muy diferente si lo hago desde mi calma, desde mi paz, desde la adulta, desde mi gestión emocional, que desde los gritos, desde los golpes, desde la sobrereacción, que lo único que hace es que el chico se aleje, se aísle y se genere una brecha más grande, ¿no? Pero acá hay algo claro. Cuando eres un papá o una mamá sana, o sea, automáticamente eso mismo lo vas a reflejar en el hijo, y el hijo va a estar en ese modo también de ser un chico sano. Pero si tú estás en un modo agresivo, en un modo conflictivo, pues el hijo ahí mismo su reflejo va a ser el mismo. O sea, desde lo que tú le vayas reflejando, él te va a responder. O sea, es tan importante que los hijos, adolescentes en especial, nos vean sanos emocionalmente, ¿no? O sea, papá habla, el hijo escucha. Pues si papá grita, el hijo va a gritar. La tercera razón es el psicólogo de tu hijo no puede cambiar lo que ocurre en la madre, ¿no? Muchas veces la madre piensa que el psicólogo va a hacer todo y va a cambiar toda la dinámica o el conflicto que está ocurriendo con el hijo. El aporte que hace él es valioso en tu hijo, porque obviamente sí, le va a ayudar a regular, a gestionar sus emociones, ¿no? A poderse encontrar a sí mismo. Pero en sí, acá tenemos que matar una creencia, ¿no? Que es la que la madre piensa que es el hijo el problema
y no ella. El psicólogo de tu hijo no va a cambiar en ti tus creencias, no va a ayudarte en tus heridas emocionales, no va a hacer que tú mejores por las cosas que haga tu hijo. Sí, claro, ¿no? Y es que hay muchos padres que creen que con enviar al psicólogo a su hijo ya las cosas se tienen que solucionar, pero en realidad no es así. Quien tiene que ir al psicólogo, sí, también es el adolescente, ¿no? Porque ya estamos hablando de que es adolescente, le cuesta manejar sus emociones porque todavía su cerebro no está del todo maduro para manejar sus emociones y obviamente también se observa que en casa los padres no manejan sus emociones, o sea, no hay forma que el adolescente sepa manejar sus emociones, ¿no? Porque simplemente se mueve por lo que observa. Y también estamos hablando de que ya al ser adolescente pues ya tiene una forma de pensar, ¿no? Entonces, y esa forma de pensar pues muchas veces son las que generan conflictos, ¿no? Por ejemplo, ya se instauró el pensamiento quizás nadie me quiere o todos me rechazan o algo por el estilo, ¿no? Entonces ahí también necesita el adolescente ir a terapia para que pueda reestructurar estos pensamientos, tener un contacto más con la realidad y analizar otras cosas desde otra perspectiva, aprenda a manejar sus emociones, aprenda quizás a expresar, porque quizás no le cuesta expresar mucho, ¿no? Entonces, eso sí, súper. Pero como tú mencionas, que quien tiene que ir al psicólogo principalmente son los padres, ¿no? Sí. Sí o sí. Ahí me viene un poco esas frases cuando hablo con padres que dicen, no, mi hijo ya está yendo al psicólogo, ya se supone que las cosas tienen que cambiar y tienen que mejorar, pero no se dan cuenta, ¿no? De que si no cambia la dinámica, si no cambia el contexto, ¿no? Dónde está viviendo y qué está viviendo, pues esa ayuda no le va a servir de mucho, va a ser paliativa, ¿no? Va a ser temporal. Sí, quizás pueda mejorar una que otra cosa, pero en sí el contexto va a ser el mismo. Y el contexto es súper importante. Entonces, si no hay cambio de contexto, no va a haber cambio de conducta. No hay forma. Entonces, quien tiene que tomar la terapia es la madre. Principalmente, sí. O sea, el adolescente sí también, pero principalmente quien sí o sí tiene que ir a terapia, pues son los padres. Y quien tiene que dar el cambio también son los padres, para que pueda generar el cambio en los hijos, porque ellos están construyendo la personalidad. Nosotros adultos ya la tenemos. Exacto. Otro punto es que la información de por sí no es suficiente, o sea, necesitas un proceso vivencial, ¿no? Es como que tú quieres aprender a nadar solamente leyendo. Entonces, por más que te sepas el libro de memoria, cuando te metas al agua, te vas a hundir. Por supuesto. Necesitas practicar, necesitas aprender, necesitas un instructor, necesitas alguien que te guíe en cada brazada, en cada patada, para que vayas avanzando y aprendas a hacerlo, ¿no? Y es algo como... Y bueno, está relacionado a esto que te comentaba al inicio, ¿no? Yo tenía toda la teoría al respecto, pero a la hora no podía ejecutarlo ni implementarlo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Una de las cosas que muchas veces yo hacía era invalidar a mi hijo con sus emociones, con su enojo, ¿no? ¿Y qué es invalidar, no? O sea, el decirle que está mal lo que está sintiendo. Entonces, cuando mi hijo se enojaba, yo le decía, oye, ¿y de eso te vas a enojar? O no me parece que te enojes, ¿no? O otra vez estás enojado. Entonces, esas cosas generaban un mayor conflicto más grande en él, ¿no? Porque él no se sentía escuchado ni entendido, ¿no? Entonces, yo sabía que tenía que validarlo, pero cada vez que lo veía enojado, era, ¿y por qué te vas a enojar? O sea, no me parece que te enojes. Cuando yo recién empecé a validarme a mí, porque yo también muchas veces me he invalidado, porque obviamente es lo que yo he vivido en mi infancia, cuando yo empecé a validar mis emociones, que está bien sentir, está bien que yo me enoje, está bien que yo esté triste, está bien que yo me frustre, es lógico hacerlo, o sea, sentimos esas emociones y empecé a regularlas. Cada vez que mi hijo se enojaba, mi reacción era totalmente diferente, o sea, ya no me generaba el fastidio y el enojo de por qué se está enojando, o sea, no me parece que se enoje. Entonces ya podía acercarme desde el, ok, entiendo que estás enojado, porque, no sé, querías salir al parque y no vas a salir al parque por, no sé, porque hace mucho frío, porque estás enfermo, lo que sea, ¿no? Y bueno, está bien que te enojes, ¿no? Es normal enojarse, cuando uno quiere algo y no lo consigue, uno se enoja, ¿no? Ahora, ¿qué necesitas tú? Entonces ahí empecé a validar su emoción y empecé a ayudarlo a qué necesita para gestionar esa emoción. Y quizás necesite un abrazo, quizás sea, no, déjame solo. En el caso de mi hijo es un, no quiero estar solo, porque él se regula solo, prefiere estar solo. Si yo estoy ahí encima de él, se pone peor. Ok, perfecto, tienes tu espacio, tu tiempo y después conversamos, ¿no? Sí, creo que básicamente es el modelo de crianza en el que hemos crecido, ¿no?
porque usualmente nuestros padres no tenían esa información que tú estás diciendo. O sea, no la tenían, ¿no? Y también como los criaron o los educaron, también nos educaron. Y dentro de las palabras o de las frases que tú repites, pues son las más nocivas. ¿Por qué? Porque estamos enfrascados en frases mucho más agresivas, ¿no? Como eres un inútil, no eres un bueno para nada, frases que venimos repitiendo, pero como que ya están implantadas y no nos damos cuenta el daño o el efecto que tienen en los hijos, ¿no? Uh-huh. Pero ahora tenemos información, tenemos esa accesibilidad a poder entender qué importante es validar las emociones de nuestros hijos, porque de esa forma es como ellos se van a conducir, van a poder gestionarse, van a poder aceptarse, ¿no? Entonces, obviamente, si eres una mamá que no sabes validarte, que has estado acostumbrada de repente a la rigidez o a un modelo de crianza, ¿no? Un poco tirante, ¿no? Vas a hacer lo mismo. Uh-huh. No con intención, pero vas a hacer lo mismo. Entonces, ahora aprovechar toda la información que tenemos para aprender a validar, pero desde primero validarme yo, o sea, desde primero valorarme yo, ¿no? Sentir qué soy, quién soy, cuánto valgo, porque eso es lo que va a reflejar, o sea, las palabras para nuestros hijos son importantes, pero el reflejo y lo que nosotros les mostremos con nuestras actitudes, con lo que les demostramos, es mucho más imponente y lo que ellos van a receptar más de cómo queremos que estén ellos. De ahí la importancia de cómo tenemos que estar como mamás. La quinta y última razón también me parece muy importante, ¿no? Que a veces probamos diferentes cosas, pero no un proceso acompañado, ¿no? O sea, usualmente sabemos que hay algo en nosotros que no está bien, sentimos culpa, sentimos miedos, temores, hay algo dentro de nosotros que te dice, oye, algo está mal, y vas probando, ¿no? De repente vas a un taller, vas a un curso, vas a una sesión, ¿no? O te dicen, ¿no? Prueba con esto, prueba con el otro, y sí, te ayuda, ¿no? Es como que tú vas, sientes que mejoras, te das cuenta, tomas conciencia, pero a la hora de la hora vas y regresas a lo mismo, ¿no? O sea, yo lo tomaría como obviamente algo positivo porque estás haciendo algo por ti, te diste cuenta, pero es como un punto de partida en el que hay que hacer algo más profundo con eso que estás sintiendo, no solamente comprobar diferentes cosas, sino con pararte un rato y decir, oye, ¿qué me falta? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que hacer conmigo? Y eso solamente te lo va a dar un proceso más profundo y acompañado, ¿no? Por un especialista. Claro, porque hay un inicio, hay un camino, hay alguien que te va dirigiendo si es que te sales del camino, y hay un fin, ¿no? Hay un cierre. Entonces es importante que se desarrolle todo esto, ¿no? Por ejemplo, la última vez que tuvimos un taller, ¿te acuerdas que había una señora que estaba ahí y estaba comentando de que había probado un par de sesiones con una persona, un par de sesiones con otro psicólogo, había mencionado también, creo que había asistido a un par de talleres de desarrollo personal, uh-huh. Y que sí, definitivamente le ayudó a tomar conciencia de algunas cosas que tenía que trabajar, se dio cuenta de muchas cosas, pero llegó solamente a picar, ¿no? De un lado y del otro, y al final seguía lo mismo, ¿no? Porque no hay un proceso sostenido que ayuda a que realmente un cambio se logre, ¿no? Y ahora cuando hablamos de un cambio de conducta en un adulto, pues es difícil, o sea, toma tiempo, ¿no? Es más fácil moldear a un niño, moldear a un adulto no es fácil, ¿no? Entonces requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere acompañamiento. Sí, es un paso a paso, ¿no? Entender que todos estos procesos que son emocionales, que tienen que ver contigo, con tu ser, o sea, son lentos, tienen que ir de acuerdo a cómo vayas caminando, a cómo vayas avanzando, y eso sí que va a tomar un tiempo, o sea, no es que hagas 1, 2 y ya, lo lograste, es un proceso que va a tener un final feliz para ti, porque sencillamente vas a poder decir, ahora sí estoy lista, ¿no? Estoy en mi capacidad, ¿no? de acompañar como quieres acompañar. Ahora, si llegaste hasta acá y muchas de las cosas que hemos mencionado han resonado contigo, si eres una mamá que ya probó mucho, que ha ido al psicólogo, ha probado, no sé, cosas que ha leído en un libro, ha buscado talleres, ha buscado información y siente que nada le funciona, pues quizás no está funcionando porque está volcado netamente en tu hijo y no está volcado en que la raíz principal es que tú también como mamá empieces a resolver esos temas.
Si te interesa saber cómo hacemos esto paso a paso, en la descripción tenemos un link de nuestro video Madres Felices, Hijos Felices. Ahí podrás encontrar el paso a paso y qué hacer al respecto. Asimismo, puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp. Igualmente te dejamos el link aquí para que puedas acompañarnos y también nosotros acompañarte con consejos, herramientas, mensajes, videos que definitivamente te ayudarán a ser esa mamá que quieres ser. Y si llegaste hasta acá, quiero felicitarte porque el hecho de que ya estés viendo este video habla mucho de la madre que quieres llegar a ser. Habla mucho de la madre que eres y que quieres llegar a ser. Nos vemos en un siguiente video.